Hoy es 10 de noviembre del 2013. Vamos a orar, vamos a empezar este servicio. Amado Padre, le pedimos que usted esté cuidando de esta grabación en este día. Le pido que nos esté guiando por su Santo Espíritu, por su Santa Palabra, que vamos a hablar con justicia y rectitud lo que usted manda, cómo debe ser la oración. También lo que venimos hablando hace mucho sobre el principio regulativo de la oración pública. Le pido que esté guiando al pastor para que no esté gritando ni esté exponiendo lo que él cree por medio de gritos, sino que lo haga con espíritu de mansedumbre, dice su palabra. Así que le pido que todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, aunque yo ande en valles de sombra y de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. Bueno, gracias, Caro. Vamos a empezar. Ahora sí, ¿no? Claro que tengo un poco la voz tomada, ¿no? Pues tuvimos que volver a empezar a grabar todo de nuevo, pero vamos a empezar, ¿no? Para poder entender, o sea, vamos a ver que estamos viviendo todo a través de la Biblia, estos un libro por domingo, y hoy nos toca el libro de los Salmos, ¿no? Primero voy a hacer vamos a hacer una pequeña introducción para poder adentrarnos en este libro, que este es un libro, vamos a decir, poético, ¿no? Están los libros, o sea, esto es importante porque en sí debemos interpretar la Biblia de acuerdo a su contexto literario, o sea, prosa o sea, de poesía, ¿no? Y este es un libro de poesía, la palabra es poesín, quiere decir hacer o crear. La poesía está organizada en unidades llamadas versos, que se componen en sí de estrofas de la poesía y contienen la forma de pensar del pueblo. O sea, la poesía expresa mejor vamos a decir, el sentimiento del alma, de lo que siente la persona, ¿no? Un ejemplo sería el amor, el odio, la vida, la muerte y la duda, la fe. Acá en los Salmos vamos a ver que es una poesía lírica. Ya vamos a explicar qué es eso, ¿no? En sí la esencia de tipo de la poesía lírica es, vamos a decir, una fiel expresión de las emociones de lo que sentían, ¿no? los hebreos, ¿no? Y son emociones internas y sugestivas. Es un tipo de canto para ser acompañado por un instrumento como la lira, ¿no? Y debemos entender que se usa acá el paralelismo, o sea que cada línea poética se divide en dos, y la segunda mitad de la línea o refuerza la idea o se opone a la primera. En sí no es como la demás poesía que juega, o sea, con la rima ni con la métrica, sino que juega con las ideas y contrasta conceptos. Debemos entender esto porque nos va a ayudar a interpretar mejor la palabra de Dios cuando entendemos estos conceptos, ¿no? Cuando hablamos del paralelismo progresivo, esto también está en el libro de Apocalipsis, ¿no? Esto lo explica un poco el paralelismo progresivo William Hendricks en su libro que tiene Más que Vencedores. Él explica un poco de esto, ¿no? De paralelismo progresivo. Pero acá se usa paralelismo progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a decir que el segundo verso completa, vamos a decir, el pensamiento del primer verso, completando la idea o abundando más su explicación. Un ejemplo es Salmo 148 del 7 al 12. Que esto entender esto nos ayuda a tener vamos a decir, una correcta interpretación de las escrituras, en este caso del Salmo, y nos evita pensar que hay dos declaraciones diferentes
cuando en sí en realidad se está repitiendo dos veces la misma idea. Vuelvo a aclarar algo, debemos interpretar la Biblia de acuerdo a su contexto literario, o sea, prosa o en este caso que es poesía. Espero que había para hablar más sobre lo que es la poesía, pero no tengo tiempo ahora de hablar sobre esto. Me voy a adelantar un poco más entonces en lo que son los salmos. El salmo, así para que se pueda entender, era el himnario del alma, era, vamos a decir, como pusimos en el título del sermón, era el corazón de la Biblia. Vamos a decir el himnario del alma. ¿Por qué? ¿Por qué le pusimos el corazón de la Biblia? O sea, porque el corazón de la Biblia porque expresaba los sentimientos del siervo de Dios, cuando oraba, cuando él confesaba sus pecados o cuando él estaba alabando. Y el lenguaje, o sea, que se expresa en ello, es lo que el Espíritu de Cristo los movió a escribir, como en Primera de Pedro 1, 10 y 11, él dice, ¿no? Que fue el Espíritu de Cristo, o sea, que inspiró a ello. Entonces es una inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y esto es una colección, decía, de poemas líricos que en sí están centrados en Dios y están escritos tanto para la oración o la adoración del pueblo de Dios. Vamos a hablar un poco de lo que quiere decir los salmos, o sea, la palabra salmo, el nombre. El nombre hebreo es Te-Ejin, que significa alabanza, himnos o cánticos de alabanza. Pero muchos salmos no son Te-Ejin, sino Tefiló, que esto ¿qué quiere decir? Quiere decir oraciones, como en el caso de las oraciones de David, hijo de Isaí. Como dice en el Salmo 72:20, que ahí vemos, si ustedes lo han leído, vemos que David está orando. Salmos también viene de la palabra, o sea, que quiere decir Salmoí, que es una palabra que la Septuaginta la traduce así, ¿no? La palabra hebrea Mizmor, que significa cántico con un acompañamiento de instrumentos de cuerda. Mizmor titula a 57 de los 150 salmos, que esto más adelante lo vamos a hablar, ¿no? El salterio, en el griego que aparece para la palabra salterion, que es el nombre del instrumento de cuerda que acompañaba a los cantos, y que la Septuaginta también introdujo, que emplea el sinónimo del término de los salmos, ¿no? Esto es importante porque más adelante vamos a ver que hay una forma de cantar, o sea que porque cuando empiece a hablar un poco más de esto, me voy a adentrar en lo que sucede en las iglesias de hoy, que han introducido muchas cosas y vamos a ver cómo se debían cantar en sí los salmos, ¿no? Los salmos, o sea, sabemos que hay más o menos alrededor de 100 salmos más o menos con los autores que son conocidos, que aparece, pero hay 50 salmos más o menos que los autores en sí son anónimos, que no aparecen, ¿no? Los autores. Los que sí aparecen el rey David, que aparece 76 salmos, o sea, casi la mitad del libro, ¿no? Que son atribuidos a él. A Asaf, vamos a decir que era un director del coro de la época de David, a él se le atribuyen 12 salmos. A los hijos de Coré, a ellos se le atribuyen también 12 salmos, 42, 49, 84, etcétera. El Salomón, o sea, el rey Salomón, que era el hijo de David, se le atribuye 2 salmos, 72 y 127. Etam, el raíta, a él se le atribuye el Salmo 89, con su autoría. Y el más viejo, que ahora vamos a entrar un rato, que es el Salmo, que es el Salmo 90, que se le atribuye a Moisés. Y Emán, a él se le atribuye el Salmo 88. Esas son las autorías de los salmos. Creemos que el salmo más viejo, o sea, que es el salmo de Moisés, que es el salmo de 90, que se cree que tiene 1400 años antes de Cristo. Y este libro de los salmos tardó en escribirse alrededor de 1000 años. ¿Por qué? Porque es una compilación de poemas líricos que fueron inspirados por el Espíritu Santo por diferentes autores y diferentes momentos. Estamos haciendo un poco de historia de lo que quiere decir esto del libro de los salmos, ¿no? En sí, ¿cuál es el tema central, o sea, del libro? Es muy difícil decir porque en sí no tiene un tema central, es decir, el libro, porque al ser escrito por diferentes autores y en diferentes tiempos,
cada uno hablaba o expresaba lo que sentía en su corazón, ¿no? Pero en sí, más o menos, algo tiene que se lo distingue, que es en carácter, es decir, devocional, y expresa lo que ellos expresaban en la oración, y ellos lo confesaban en la confesión y alabanza, por medio de cantos espirituales. Entonces casi todos los mismos rondaban en eso, los salmos, ¿no? Entonces, no, estos compendios, vamos a decir, de los salmos líricos, nos ayuda a nosotros en sí, cuando estamos orando, conversando con Dios, tanto sea por la oración o por medio de la alabanza, nos puede llegar a eso. Entonces, para que se pueda entender los salmos, para que no entiendan mucho lo que estoy hablando, era como, vamos a decir, el himnario que tenemos nosotros hoy, o el salterio del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Testamento, ¿no? Muchos de estos salmos eran utilizados en la adoración del tabernáculo y después posteriormente en el templo de Jerusalén. Y estos salmos también fueron, vamos a decir, que recibieron de inspiración en la adoración en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque como no existía la imprenta como hoy, no había himnarios impresos en la congregación, así que los salmos eran memorizados y eran cantados no por nuestros hermanos. Debemos entender que el libro de los Salmos también nos muestra la naturaleza de Dios o los atributos de Dios para que se puedan entender. Entre ellas se le da Salmo 107, 25, 29, su omnipotencia. No voy a nombrar los salmos porque si no no termino más, pero sí los atributos sí los voy a nombrar. Se nombra su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su santidad, su justicia, su rectitud, su misericordia y su fidelidad. Entre todos los salmos que aparece ahí, ¿no? También los salmos debemos entender que nos enseñan cómo Dios es el creador de todas las cosas, del universo, ¿no? Como aparece, sabemos en el Salmo 119, el Salmo 19 del 1 al 6, como muestra que Él es el creador de todas las cosas. También nos enseña el libro de los Salmos a exaltar la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién no ha leído el Salmo 119? Donde aparece, ¿no?, que del Salmo 119, de los 176 versículos que aparece, 174 de ellos, o sea, se le hace referencia a la palabra del Señor, ¿no? Bueno, y los salmos también nos muestran, o sea, la experiencia que han tenido los hombres de Dios. ¿En qué? Cuando ellos tuvieron lucha, tuvieron victoria, también lo que sucede al hombre impío y al hombre que es, cómo termina, ¿no? Él. Podría hablar de muchísimas cosas, decir, de los salmos, de qué podemos aprender de los salmos, ¿no? O sea, si es importante para nosotros, cómo nos expresamos ante él. Podríamos aprender muchas cosas que nos enseña, porque es importante, porque en el día de hoy que se escucha mucha música, ¿cuál es la música que estás escuchando tú? O sea, ¿cuál es la música que en sí que estás escuchando? Si le estás adorando en espíritu y en verdad, como él quiere. Y si de verdad estás orando como Dios quiere, que como el Salmo 51 nos enseña a orar nosotros, ¿no? Así que tenemos muchas cosas para aprender, como el lenguaje de los salmos, ¿no? O sea, qué es, si son edificantes, la música, que no. Hay muchísimas, pero muchísimas cosas que podríamos aprender. Pero bueno, todo esto fue una pequeña introducción, o sea, para ver qué es lo que el libro de los salmos es, ¿no? Voy a empezar entonces. El objeto, o sea, entonces haciendo un resumen de todo lo que vi, o sea, de los salmos en sí nos sirven de ayuda, o sea, siempre decir, ¿para qué nos serviría? Nos sirve para que nosotros nos podamos ejercitar en la piedad, también nos ayuda a que podamos elevar las alabanzas a Dios y también a depender de Él en oración. La utilidad del libro es, como dice 2 Timoteo 3, 16, 17, que toda escritura es útil y provechosa. Nos sirve a nosotros, o sea, para crear en nosotros un santo fervor, o sea, en la adoración. Y es útil también para cantar, ¿no? O sea, cuando los salmos, ¿no? Aquellos que enseñamos la palabra de Dios también nos es útil, porque también contiene verdades y normas. En sí no es un libro, ya lo he explicado, doctrinal, pero en sí nos enseña qué se debe hacer y lo que no se debe hacer. Vuelvo a explicar, no es un libro doctrinal, pero podemos llegar a aprender principios que están ahí plasmados, ¿no? ¿Por qué? Porque al saber lo que pasaba en el corazón de las personas o en el alma de las personas y lo que Dios le permitía hacer a ellos y lo que podemos esperar de Dios
y lo que Dios también espera de nosotros, por supuesto, ¿no? En los libros de los Salmos también es útil para cuando nosotros estamos orando. ¿Por qué? Porque podemos abrir el libro de los Salmos y meditar, o sea, en nuestras propias meditaciones, y a medida que vamos estudiando, o sea, y leyendo, podemos expresar, o sea, nuestro sentimiento, ¿no? Lo que nosotros le queremos pedir a Dios y nos sirve como guía, ¿no? Como una referencia, por decirlo. Quería explicar la palabra sal, lo que quiere decir alabar, porque la palabra alabar por ahí está mal entendida. Alabar quiere decir, está más relacionado con alabar la cualidad, un atributo de una persona o un objeto. En sí, en este caso, es en el caso de alabar los atributos de Dios. Y eso es lo que está más relacionado. Es importante que podamos entender esto. Entonces, el objeto de nuestra alabanza es Dios, en sí por lo que ha hecho en nosotros, en forma, o sea, nosotros le agradecemos a Él, ¿no? La palabra adorar en el griego es eusebeo, que quiere decir eusebio, que decía actuar piadosamente hacia. Esto es importante que lo entendamos. También proscuneo, que no ha leído Mateo 4, cuando Mateo 4 habla que Satanás quería que Jesucristo hiciera una reverencia, que lo adorara. Ahí la palabra es proscunea, es postrarse en tierra en signo de adoración. También la atreuo quiere decir dar servicio religioso o homenaje religioso. Esto es importante que lo podamos entender, lo tengamos en mente durante todo este sermón, porque vamos a ver que la palabra adorar no es como muchos piensan hoy, que es un mover del espíritu, danzar o bailar. A partir de ahora me voy a centrar muy cerca a los pensamientos que el pastor Peter Master, en su libro que se llama Adoración en Crisis, en cual uno de los pastores del Tabernáculo Metropolitano me dio su aval, su autorización para que pudiera usar ese material, y lo cual tengo una grabación escrita, grabada, digo, y me mandó unos libros para esta iglesia para que pudiera usar, con el permiso de él, o sea, es que voy a usar de la autoría de él, de ese libro, del cual él me ha permitido, o sea, hablar de ese libro. También me dijo que pudiera, cosa que no hago, la otra parte, aunque él me ha permitido, dijo que podemos usar las prédicas que suben, también, pero no lo hago porque en sí las prédicas trato de exponerlas yo mismo por medio de la Santa Palabra y el Espíritu Santo. En este caso sí me voy a avalar, o sea, del libro, unos libros que él me mandó, porque me pareció correcto, me pareció muy bien explicado, que es adoración en el Espíritu, ¿no? Perdón, sí, adoración en crisis, adoración en crisis. Y en ese libro, ahora casi todo, hasta cuando yo diga, bueno, hasta acá el libro, van a ser palabras casi, excepto algunas explicaciones que yo haga, del pastor Peter Master, de Adoración en Crisis. Entonces, aclarando esto de quién me ha auxiliado, para no robar nada, sino aclarando que es con permiso de él, voy a empezar, explico algo, todo lo que yo tengo en mis apuntes de ahí, no aparece todo así uno tras otro, sino que yo algo que tuve que estudiar, hice un resumen de todas estas palabras que leo, es un resumen de casi todo el libro, así no es que viene hablando todo así seguido. Yo hice un pequeño resumen y más me adentré en uno de los capítulos que creo que me pareció más importante, pero no está así todo, sino que son palabras de él resumidas. Ahí está. Vamos a empezar entonces a estudiar un poco esto. Dios mandó que le adoremos en espíritu y en verdad. En Juan 4, 23 y versículo 24, Juan 4, 23 y 24, Juan 4, 23 y 24, dice así. Esto es importante porque vamos a considerar estos dos textos. Más ahora, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Porque también el Padre tal adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, basado como en este texto, vamos a estudiar lo que dijo Cristo ahí a la samaritana. Entonces, basado en ese texto, Dios mandó que le adoren en espíritu y en verdad, según eso es Juan 4, 23 y 24. Vemos que hoy se adora, o sea, vamos a ver unas clases de adoraciones, o sea, que se hacen dentro de las iglesias. Una de ellas es la adoración extática. ¿Qué es esto? O sea, que llevan un estado, o sea, vamos a decir, altamente emocional de las personas. También está la adoración superficial, donde reducen, vamos a decir, a un coro de 2 o 3 ideas que son elementales o coritos pegadizos, que son fáciles de recordar. Lo que sucede es que estas clases de canciones o alabanza, como le dice entre comillas, en sí no son espirituales, tampoco doctrinales. En sí están adaptadas para que las pueda escuchar todo el mundo y que no puedan ofender a nadie, ¿no? Es una música, vamos a decir, que cualquier persona la puede escuchar, y hasta incluso ustedes la ven cantando ahí o en cosas que no quiero nombrar, como idol, que aparecen, y aparece cantante cristiano, como ahí compitiendo, como llevando estas canciones hasta en el mundo, entran en muchos lados. La idea es que no ofenda a nadie. Y no se trata de eso, ¿no? Porque no habla de justificación, no habla de perdón de pecado, entonces es una canciones que están así, ¿no? Es una adoración superficial. También está la adoración informal. Esta está con del culto, no es como nosotros que nosotros creemos que algo en las iglesias hoy día, incluso muchos ni siquiera las tienen, algunas, porque algunas iglesias reformadas sí la mantenemos, que es nosotros queremos el principio regulativo de la adoración pública, pero como ellos no tienen, o sea, y se ha sacado eso, introducen, vamos a decir, lo que es una adoración informal, que es donde ustedes van a ver que hay un show, hay bromas, hay pragmatismo religioso, entran muchas cosas dentro de la iglesia, es una adoración informal, o sea, no es como Dios lo ha establecido, pero la Biblia dice que debemos orar y cantar con el entendimiento. En sí, las canciones de ellos que hacen no son doctrinales. ¿Por qué? Porque no hablan de pecado, no hablan de atributos de Dios. Entonces son canciones que son pegadizas, son fáciles de recordar y eso es lo que hace que en sí no ofende a nadie, ¿no? Y el Evangelio sabemos que confronta a las personas. Choca o Cristo los convierte o ellos los rechazan. No hay dos. Pero esto no, esto es aceptable, esta clase de música, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hay de malo con esto? Que con nosotros, bueno, en este caso, nos atrevemos o alguien se atreve a levantar la palabra o explicar, así dice, como decía en la antigüedad, me acuerdo que decía, uno decía, no quería que pegara ni caía porque dice que él no le profetizaba como él quería. Y que él decía, voy a hablar lo que Jehová me manda, decía. Y cuando nosotros tomamos nos paramos en esta postura a decir, ellos qué dicen de nosotros, nos dicen de que nosotros en sí no nos ajustamos a una cultura cambiante, eso es lo que alegan, ellos abogan, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que nosotros somos fariseos de la iglesia y que le estamos obstruyendo el movimiento progresivo de la iglesia. Entonces nosotros en sí estamos forzando, ellos dicen la división que sobre las cosas que no son esenciales, ¿no? Dice que hay cosas esenciales y cosas no esenciales, ¿no? Pero esta gente que abroga, o sea, en esta nueva postura de adoración que está saliendo, no reconocen lo que Cristo dijo en Mateo 4, 23 y 24, como dije recién, ¿no? ¿Qué sucede de malo esto? Es un tema delicado porque incluso si alguno está escuchando en internet, mucho de lo que usted pega o postea en su Facebook, postea mucho de esos, vamos a decir, pastores de la sana doctrina, que son los más conocidos. Ellos, aunque usted no lo crea, están adoptando un sistema ahora, vamos a decir, en la adoración pública, incluso introduciendo música secular adentro de la iglesia. Y muchos, como son grandes pastores, son vamos a decir, acarrean a muchos a los seguidores de ellos, ¿no? Así que es un tema muy delicado y por eso lo estoy tocando bien, tranquilamente, sin ofender, pero sí exponiendo lo que dice la palabra de Dios.
Por eso que sacamos Juan 4, 23 y 24, que los verdaderos adoradores le darán en espíritu y en verdad. Y eso es lo que voy a desmenuzar ahora. ¿Por qué está mal? Porque queremos que ellos no reconocen la autoridad de Cristo, porque Cristo dijo en espíritu. ¿Qué quiere decir en espíritu? Vamos a adentrarnos en esto. Que en espíritu, cuando hablamos en espíritu, quiere decir que no es estético, que no es en sí un producto del corazón, no habla, vamos a decir, de las cosas artísticas o cosas hermosas, tampoco habla de lo que es la física, y tampoco nosotros creemos que la música puede ayudar, o sea, así que ayuda a algo en la adoración. Nosotros creemos así que la música puede ser usada, pero no para expresar, o sea, la adoración. Ahora después me voy a explayar un poco más sobre esto. Pero en sí no contribuye en nada a la música. En sí que es el corazón y sí, sus palabras, lo que Dios demanda o desea de nosotros, porque Cristo está diciendo que lo que adoran, le adoran en espíritu y en verdad. Entonces eso es lo que Dios demanda de nosotros, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y Dios quiere las palabras, o sea, nosotras, no está interesado tanto en la música. ¿Qué sucede? Que mucha música ruidosa, así vemos que es una distracción a la adoración pública. ¿Por qué? Porque creemos que desvía, vamos a decir, lo que es la adoración centrada en Dios, que esto lo voy a explicar dentro de un ratito un poquito más también. ¿Y qué sucede? Creemos que este movimiento, que no es nuevo, sino que este movimiento se creó cuando salió el movimiento para el crecimiento de las iglesias y fue adoptado así como un entretenimiento, así como un método principal que estaba utilizado para atraer las personas en sí que están afuera, externas, a la iglesia. Y esta música tenía que ser justificada en sí de alguna manera como parte de la adoración. No es lo que llamamos nosotros, lo que decimos pragmatismo religioso. Ya lo explico, como siempre me conocen, me gusta usar palabras difíciles y cuando las uso las tengo que explicar. Pragmatismo está relacionado con todo aquello que sirve. Si la pastora trae mujeres, entonces que la pastora predique. Si para los jóvenes vamos a hacer tal cosa porque los jóvenes si no se aburren, vamos a crear líderes juveniles y vamos a hacer cosas así. Y los jóvenes por un lado, cultos para las mujeres para allá, los hombres, entonces empiezan a crear cosas adentro que no son, o sea, sino que para que sirvan, ¿no? Y no se trata tanto de eso. Y religioso porque se utiliza dentro de la iglesia. Entonces, la música fue introducida, de esta música, vamos a decir, del mundo, fue introducida por el movimiento para el crecimiento de las iglesias. Aquello que no entiende, por eso que está hablando cualquier cosa, yo estoy hablando con suma autoridad porque si yo salí de esa iglesia y sé lo que es eso porque yo he estado en estadios, yo he agitado banderas, yo he cantado, sé esas cosas y estaba en iglesias donde de verdad venían mucha de esa gente. Entonces conozco, sé que muchos pastores más reconocidos ahora están haciendo conferencias, pero muchos de ellos quizás no han salido de la iglesia y de adentro viva y por ahí conocen doctrinas o testimonios, pero yo estoy hablando con autoridad en el sentido de que yo he salido y sé lo que se mueve dentro de esas iglesias, lo que es ahí levantar las manos, yo sé eso, lo que es la que baje la unción, lo que es llorar cuando la persona está tocando, y cuando Dios me sacó también decía que estaba muy mal, pero ¿qué sucede? Que cuando estás ahí adentro no lo podés ver. Entonces debemos tener cuidado cuando hablamos de esto, no criticar, no reírse, porque cuando vos estás adentro, como yo estaba adentro, no lo sabés. No sabés. Si alguien te quiere decir que vos pensás que la persona está errada o no tiene la unción. Entonces, a menos que Dios no le abra los ojos, nosotros debemos orar y con un espíritu de mansedumbre predicarle el Evangelio, ¿no? Hay que tocarlo con cuidado esto, ¿no? Charles Spurgeon, en sus días, o sea, no nos olvidemos que estamos considerando Adoración en Crisis, de un libro del doctor pastor Peter Master, que Spurgeon decía en sus días que no quería, esa parte donde dije de que yo salí de la iglesia, eso no es que dice el doctor Master eso, sino que yo me estaba refiriendo a mi persona, que yo salí, se puede entender.
Charles Spurgeon en sus días no quería tener un órgano en el Metropolitan Tabernáculo, o sea, en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, para no complicarlo. ¿Por qué? Porque él había notado que algunas iglesias más grandes se habían dejado llevar por sus magníficos instrumentos y por las grandes cualidades de sus organistas, y estaban complaciendo a los oídos de la gente, como decía Spurgeon, ¿no? Y a él le preocupaba que la gente fuera a la iglesia para ser entretenida en vez de adorar. Y peor aún, notó que la música, en su habilidad y hermosura, podía ser considerada por sí misma como un acto de adoración y no una ofrenda a Dios. Y entonces vemos eso que hoy también, ¿no? Sucede eso. Cuando dice, ay, ¿cómo vamos a decir los jóvenes? ¿Cómo vamos a expresarnos nuestros dones que nosotros tenemos? Yo sé tocar la guitarra, yo hacer esto, entonces quieren expresar sus dones. Pero no se trata en sí de eso, ¿no? Podría hablar muchas de estas cosas que no he hablado, cosas que cuando estaba hablando la otra vez hace un rato sobre este tema no lo dije, ahora estoy diciendo cosas nuevas también, como atacan a Lutero, que Lutero decía que él sacó los signos de las cantinas de donde estaba, y Lutero, como que Lutero le sacó las canciones, vamos a decir, contemporáneas, folclóricas de su época, y como que las adaptó a la iglesia y le puso un ritmo para cantarla. Pero aquí yo no tengo tiempo en este momento de hablar con profundidad de esto, pero si estudiamos ciertos libros veremos que Lutero no hizo eso, que no tengo ese tiempo de hablar. Y ellos dicen que es lo mismo, ¿no? Como Satanás solamente se va a llevar la música linda y nosotros no, ¿no? Pero no me voy a entrar en ese tema. Hoy, en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, en sí hay un órgano, pero ¿qué pasa? Que ese órgano en sí solo va a proveer un acompañamiento nada más, y eso no se convierte en un medio de adoración. En sí el órgano no aporta nada en la adoración, y tampoco ni siquiera le enriquece. Siguiendo en Juan 4:24 que estamos considerando, que dice en espíritu y en verdad es lo que Dios quiere, Dios te dice, vos querés servirle, bueno, pero Dios dice, yo quiero adoradores, pero en espíritu y en verdad. Ya vimos lo que es espíritu, entonces, y vamos a ver lo que es verdad. Esta palabra, o sea, verdad, significa que debe ser correcta y también tiene que ser entendible o racional. Entonces vemos que tiene que estar más relacionada con la mente. En 1 Corintios 14:15, Pablo nos da más luz sobre este tema. Dice así, ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Cuando orás, o sea, con el espíritu, tiene que orar con el entendimiento, porque hoy vemos que las iglesias se ponen a orar y oran en lengua y no entienden nada, pero Pablo dice que que ore con el entendimiento. Y cuando cantas también tiene que orar con el entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando dice Dios quiere adorar en espíritu y en verdad? Entonces, Dios requiere de nosotros que tengamos la mente clara y consciente para la adoración. Y no tiene que ver nada que ver con las emociones. No hay que predecir un estado simulado de exaltación emocional o de una felicidad emocional momentánea. ¿Por qué pasa? Porque consideramos que eso es carnal y manipulativo. Yo cuando estaba ahí adentro, me estoy refiriendo a mi persona, la persona tenía que poner una música y eso lo llevaba a una persona después de unos 15 minutos, una hora a veces, a un estado, la persona donde estaba en un estado emocional, hasta lloraban, levantaban las manos, sentían la unción, y eso todo es manipulativo, y eso es lo que puede llegar a ser la música. No tengo tiempo de hablar lo que dicen los profetas, ¿no? Donde Satanás habla sobre él, sobre que él, cuando él hablaba de lo que es mercader y tocaba algo de la música, o sea que toca referente a él, que en ese tiempo no tengo que hablar porque no lo tengo en el bosquejo ni nada de eso, pero él puede llegar a usar esto, ¿no? La música. En sí, la música no puede mover el alma o el espíritu para que se pueda entender. Solo, ¿qué puede hacer? Puede, o sea, conmover a las personas, pero emocionalmente, ¿no? Esto, cualquier cuando ha escuchado una canción y se puso a llorar, con esa canción se identifica. Entonces, toca más las emociones, pero no el espíritu. Es importante que podamos entender esto, hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque la adoración, es decir, válida, va a comenzar en la mente. Y si esta
esta adoración está evitando el entendimiento, en sí no es una adoración verdadera. ¿Por qué? Por 1 Corintios 14:26 dice que hágase todo para edificación. Y Pablo siempre está hablando de edificar en entendimiento. 1 Corintios 14:3 dice, pero el, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En 1 Corintios 14:14 dice, porque si oro en la lengua desconocida, mi espíritu, en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué sucede? Que podemos orar así en espíritu, como en muchos gallos, en lengua, como está explicando acá que vemos en la iglesia a veces, pero el entendimiento quedaría sin entender la mente, ¿no? También Pablo en 1 Corintios 14:23 dice de que si entra un incrédulo y lo ve que están así, hablando así, ¿qué sucede? Dice, no están todos locos. Entonces cuando entra alguien y quizás los ve así, yo me acuerdo que me invité a un amigo y cuando estaba en esa iglesia y dije, ¿qué te pasó? ¿Qué te pareció? Me dijo, como que era muy ruidoso, como que no entendía nada de lo que estaba pasando ahí. No, yo estaba en una mega iglesia, no está como acá que tuvimos que separarnos, estamos tratando de hacer lo que Dios manda, predicando la doctrina de la gracia, estamos pagando un precio muy caro, incluso predicando, apartándonos, tuvimos que sacar todas las cosas, entregar la casa que tenemos acá de nosotros, comprar unos bancos con mi sueldo, como siempre digo, gracias a Dios pudimos armar una parte, estamos de nuestra casa, tratando de hacer lo que Dios manda, como nosotros tenemos nuestra confesión, que somos una iglesia reformada, que tenemos también una confesión que entre ellos, ya lo explicamos que está en nuestro canal, que tenemos el principio regulativo de la adoración pública. Tratar de hacer todas estas cosas, hay que pagar un precio muy caro, porque vemos en la radio pasan cualquier música, cualquier cosa, y ellos le llaman adoración a eso, ¿no? Y vemos que las escrituras no mandan eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos ayudas externas para la adoración de Dios. En sí, la mente es la que tiene que estar activa y ser edificada. Creemos que las emociones tienen que ser activadas por lo que es reconocido por la mente y no por el poder de la música o el ritmo del movimiento corporal. ¿Se puede llegar a entender esto? O sea, un poco. En Ezequiel 22:26 dice así: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Entonces ya vemos que de la antigüedad, los mismos sacerdotes, como los pastores que serían de hoy, habían contaminado, o sea, los santuarios, o sea, vamos a decir la iglesia en el día de hoy, y no hicieron diferencia entre los profanos y no distinguieron entre el inmundo y lo limpio, ¿no? Sabemos lo que vimos hace mucho, ¿no? Que lo que sucedía cuando se hacía fuego extraño, cuando estuvimos explicando esto, parte de a través de la Biblia, cómo Dios castigaba eso, entonces Dios no aceptaba, esto lo vimos en el principio regulativo de la adoración pública que está en el canal ahí, ¿no? De prédica que tenemos de doctrina verdadera. ¿Qué dicen ellos? O sea, vamos a decir los nuevos, si hablamos de los carismáticos, de esto, vamos a decir donde yo salí, no, creo que ya estamos un poco relacionados, ya como que no es novedad. Lo que estoy hablando yo, que sí es novedad, es que hay muchos pastores ahora que en una época ellos abogaban y defendían hace un par de años en sus comentarios bíblicos, en sus prédicas, en internet, predicaban en contra de, vamos a decir, estas personas, pero hoy son los predicadores de la doctrina de la gracia, algunos de ellos conocidos, los que están introduciendo la música, aquellos que una vez que yo tengo en video, la conferencia de algunos de ellos hablando, y que se ponían tristes por lo que pasaba, hoy los vemos a ellos mismos ahora introduciendo esto. ¿Y qué dicen ellos? Eso dicen que debemos adaptarnos a la cultura. Pero en sí la cultura de este mundo, ¿qué pasa? Que da rienda suelta ¿a qué? A la carne. Y no se trata de una cuestión de cultura y generación, sino de complacer y obedecer a Dios. Ese es el principio que debemos tener en cuenta nosotros. Y Él es el que dirige la adoración.
no es para que la gente, sino que la adoración es para Dios. Entonces ellos están tratando de complacer quizá a la gente con esto, pero la adoración no es por si le gusta o no le gusta, sino que es para Dios, que como un olor fragante para Él. Entonces la adoración en sí no está definida mediante instrumentos o melodías. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, cuando dice aparece la palabra adoraban, Apocalipsis 4:8 dice decían, en Apocalipsis 4:10 versículo 11 aparece decían, en Apocalipsis 5:8 y 9 dice cantaban, o sea, es palabra de adoración. Vemos entonces que la adoración es palabra, y no es palabra y música. En el cielo, según esos textos, o dijeron o cantaron, que tiene que ver con la mente, con las palabras. Entonces, ¿qué sucede? Ellos dicen de que podemos hacer cualquier cosa en la adoración siempre y cuando se haga para la gloria de Dios. Y ahí es donde empiezan a poner cosas, que lo vuelvo a explicar, yo sé que hay algo que dice que la repetición es la madre de la retención. En una predica que se ve que se llama el principio regulativo de la adoración pública, habla un poco de esto. Dice, como no está prohibido, la Biblia no lo prohíbe, entonces lo hacemos. Bueno, la Biblia no está prohibido que fumes marihuana, entonces me prendo un cigarrito, como ellos dicen otra cosa ellos. Como no está prohibido, pero hay principios, por eso se llama el principio regulativo de la adoración pública, que hoy ni siquiera se habla, excepto algunas iglesias reformadas que la tienen en su confesión, y ellos están buscando que saquemos tanto vamos a decir, los bautistas reformados, que tenemos la confesión de 1689, y tanto los presbiterianos, que tienen ellos la confesión de Westminster. Muchos, o sea, están queriendo que se saquen estas confesiones históricas. ¿Por qué sucede? Estas confesiones históricas son un escudo que mantenemos en alto, un legado de la iglesia que está basado, según el primer artículo que tenemos nosotros, de las escrituras. No dice de la confesión bautista o del catecismo, sino que es un resumen de nuestras doctrinas que creemos que están escritas en la palabra de Dios. Si esto se logra sacar dentro de las iglesias, ¿qué sucede? Podían entrar todas estas herejías. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que atacar vamos a decir, continuamente para decir que nosotros nos oponemos a eso, que estamos frenando lo que ellos están haciendo. Pero ¿qué sucede? Que en sí, ahora en sí no podemos hablar, o yo por lo menos, hablar en profundidad sobre estas cosas, ¿no? Porque ellos sacan en sí algunos salmos que aparecen en la palabra de Dios. En sí, mucho no tengo, como dice el escritor de los Hebreos, en estas cosas no podemos hablar en detalle. Entonces yo en este momento no puedo hablar en detalle bien de esto, pero lo voy a explicar por arriba. Si no me llevaría mucho tiempo. Es verdad, en el libro de los Salmos, porque estamos considerando el libro de los Salmos ahora, van a encontrar que aparecen instrumentos tales como el tambor, el pandero, la flauta y muchas de estas cosas. Entonces dice, ve, ahí aparece eso. ¿Por qué entonces no están diciendo que no es bíblico? Lo que tenemos que entender es esto, que estos instrumentos sí eran usados, o sea, la pandereta, que vemos que se la usaban las mujeres, por eso ven muchas mujeres en la iglesia pentecostal, ustedes la van a ver que uno caminan con la pandereta en la mano, ¿por qué? Porque la usaban las mujeres, la pandereta, ellas las que bailaban y danzaban así con la pandereta. Entonces, ¿qué sucede? Que se usaban en las actividades cívicas y después en las actividades que eran victorias después de la batalla para festejar, y se hacían esto al aire libre, y también en los días de fiesta, festivo, en las fiestas que habían, Dios le permitía utilizar a ellos, ¿no? Para su fiesta, cuando estaban contentos en la vida social. Pero ¿qué sucede? Que no era lo mismo en la adoración directa, o cuando era en el templo. En el Salmo 92, que voy a buscar ahora, me voy a tomar el tiempo de ir al Salmo 92, de leer Biblia de las Américas, dice así, en el versículo 3, para ir más al punto, dice, con el
decacordio y con el arpa, con música sonora de la lira. Pero me voy a buscar en la Biblia de la Reina Valera 1960, que la otra vez estaba hablando con mi señora hace un rato, y ella me leyó en la Biblia de las Américas que decía, de Reina Valera 1960, el Salmo 92, y decía otra cosa que me pareció muy importante que justo encontró ella, que en el Salmo 92, en versículo 3 dice así, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, que en la Biblia de las Américas que yo tengo no aparece, pero acá en la Biblia de la Reina Valera que ella leyó, aparece eso, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Pero si pueden apreciar, el Salmo 92 era el salmo que se usaba, era un salmo clásico que era usado el cántico en el día del reposo como el día de hoy. Era un día en el que se usaba el Salmo 92. Ellos tenían un salmo para cada cosa. Y este salmo se usaba sí para la adoración, vamos a decir, pública en la iglesia. ¿Qué sucede? Que vemos estos instrumentos de cuerda que se utilizaban. Hay muchos salmos, o sea, que hablan sobre, vamos a decir, qué se utilizaba en la adoración directa en el templo. Un salmo, o sea, vamos a decir, como este que nombré, era usado, cantado, debía ser cantado con el decacordio. Y es un instrumento de 10 cuerdas, y el salterio en tono suave con el arpa. Y hay otros salmos como el 43, 57, 71, 92 que leí, el 108, el 144 y el 147. Y los salmos 4, 6, 54, 55, 61, 67 y 76 dice con instrumento de cuerda nejinot. Y en el 12 una lira. Eso era de 8 cuerdas, un instrumento. Estos eran acompañamientos, vamos a decir, de uso modesto y de dulce sonido para la adoración en uso doméstico y en la sinagoga. Esto es importante de entender. Hay un salmo que ellos sacan, que es el Salmo 150, donde dice que debemos alabarle en su santuario. Ya lo expliqué, no tengo tiempo de estas cosas de hablar en profundidad, o sea, ni en detalle en estos momentos. Pero ese salmo que sacan, como otros más, dice en el firmamento. Esto se está refiriendo en sí, en su magnífico expansión, cuando dice así, se está refiriendo en sí, en su magnífica expansión del cielo. Ese es el todo su templo, en su plenitud, que es el universo. Pero cuando habla el Salmo 150, que dice alabarle todo lo que respira, alabarle con salterio y arpas y panderos, en sí se está refiriendo ahí, no está hablando del templo, o sea, cuando estamos reunidos como iglesia, sino está hablando que está hablando en su magnífico, en el cielo, porque dice en su firmamento, en su magnífico esplendor. Entonces está hablando en sí de su templo, o sea, en todo, porque sabemos que este templo que tenemos de ladrillo no puede contener toda la gloria de Dios. Entonces se está refiriendo a eso, pero no tenemos más tiempo de hablar con más detalle de estas cosas. Bueno, hasta acá me apoyé un poco en lo que este libro que me obsequiaron del tabernáculo, que era Adoración en Crisis. Tengo un par de apuntes de lo cual yo me he preparado y voy a leer Lucas 24, versículo 44, dice así: y les dijo estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Cristo, acá hablando, decía que los salmos hablaban en sí de Él. Y vamos a ver en un rato que sí, que dentro de los salmos vamos a ver que hay salmos históricos,
como el Salmo 105, 106. ¿Qué es estos salmos? Vamos a ver un poco ahora la clasificación de los salmos. Eso es lo que estoy tratando de tocar ahora en estos salmos. Están clasificados, por supuesto no aparece salmo tanto para esto, salmo no, pero podemos encontrar que hay en sí salmos históricos como Salmo 105, 106, que hacen esto, que estos recuerdan la historia del pasado, o sea, el pueblo de Israel recordando, y de qué nos sirve a nosotros, es decir, de qué me puede servir a mí esto, Daniel, o sea, para qué me sirve si es historia, pero en sí a nosotros nos puede servir, o sea, porque también somos el pueblo de Dios, o somos el Israel espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Recordar lo que Dios hizo por nosotros, como Salmo 135, versículo 5, o sea, y hizo por ellos, y ha hecho por nosotros también en el pasado, nos va a enseñar a confiar en que Dios, así como empezó la obra, la va a terminar. Entonces nos ayuda a recordar cuántas veces pasamos cosas y recordamos cómo nos sacó de eso. Entonces recordar eso, la historia, nos ayuda a tener confianza ahora en el presente, que Él también nos va a ayudar a salir adelante. Entonces esos salmos históricos, como Dios le libra a Israel del rey de Egipto, o también como Dios le castiga por ahí, también nos sirve a no quejarnos, porque ellos pidieron que estaban mejor y pidieron comida, y Dios le disciplinó. Todas estas cosas que aparecen están escritas para nosotros, dice Pablo, ¿no? O sea, para que nosotros podamos aprender de eso. Entonces debemos recordar eso, nos sirve. También están los salmos de lamentaciones. ¿Quién no leyó, o sea, el Salmo 42 alguna vez? El Salmo 42, o sea, incluso hay cánticos sobre el Salmo 42. Salmo 42 también me parece que hay un libro sobre el pastor de Dr. Martin Longchamp, que sacó un libro, yo tengo una fotocopia nada más, que se llama Depresión Espiritual, también habla del Salmo 42, son más conocidos como Lamentaciones, ¿no? Que el Salmo 42 dice así: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, y él sigue diciendo así, se está así, cuestionando, ¿no? Y se acuerda de estas cosas, él dice, pero después él empieza a pensar conmigo mismo, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, y Dios mío, está abatida, me acordé por tanto de ti, de la tierra, y él empieza a hablar con él mismo, ¿no? Yo le invitaría a aquellos que no. Yo una vez subí una prédica de esto sobre la depresión espiritual hace mucho tiempo, sobre el suicidio, ¿no? Sobre estas cosas, ¿no? Que muchos de estos predicadores hablan sobre esto. La otra vez hablamos de Job, que Job tuvo un montón de cosas, pero no se suicidó. Acá vemos las personas lamentándose y no se suicidaron. Hoy vemos que muchos predicadores dicen que se puede suicidar, no pasa nada, pero acá vemos lamentándose y sufriendo, pero buscaron de Dios, encontraron consuelo y no hicieron nada, ¿no? Sino que pudieron soportar como Job, como vimos el domingo pasado. Entonces, ¿qué sucede? Que sí puede haber una depresión espiritual, pero Dios siempre nos va a dar una salida, ¿eh? En su palabra podemos encontrar un pronto socorro en la oración. En el Salmo 13:11 también dice, o sea, habla casi de lo mismo. O sea, tendríamos para rato, si me pongo a hablar de salmo por salmo, o sea, de lo que dice cada uno, pero no tengo tiempo. Salmo 13:1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuánto esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos sobre mi alma? Y bueno, tenemos un montón, infinidad y una afinidad de gamas, que para cuando estás depresivo, los salmos vemos que habían otros hermanos que también estaban como ti. Salmo 88, versículo 3 dice lo mismo, dice, porque mi alma está hastiada de mal y mi vida cercana al Seol, soy contado entre los descendientes del sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como dice, pasaba espada, etcétera, etcétera, etcétera. Salmo de Asaf podríamos hablar, como Asaf veía que los ricos prosperaban, los otros tenían muchas cosas, él dijo, cuando entré a tu santuario recién conocí el fin de ello. Entonces muchos se deprimían y podemos hablar de que hay Salmo de Lamentaciones también. Salmo 32 habla de cómo Dios castiga el pecado de David. Salmo 119 también vemos que Dios, Salmo 119 versículo 67, vemos como Dios humilla a las personas y lo hace para que él busquen de Dios, o sea, por eso que Dios los castiga, ¿no? Entonces dice que, me voy a ir a buscarlo, no sé si lo conoce, Salmo 119, versículo 70, 67 y 61, que habla de eso. Salmo 100, ¿eh? Sí,
el Salmo 119, versículo 67, perdón, y 71, dice así, enseñan cómo Dios en sí le disciplina a la persona para que esté buscando de Él. ¿Por qué? En el 76 dice, yo anduve errante como oveja extraviada, buscaba a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos, dice él, ¿no? Y vemos que en las partes de acá, en el Salmo, cómo Dios le disciplina al siervo para que él esté buscando. En este momento no le puedo encontrar el texto, lo estaba buscando, sé que está por acá, la noticia, pero no lo puedo encontrar. Pero si después tiene más tiempo, yo sé que en el Salmo 119 hay una parte donde él le disciplina, a ver si lo puedo encontrar acá por arriba. Mi alma te ha guardado testimonio, no de la manera de guardar tu mandamiento, porque también... bueno, acá no lo puedo encontrar, pero si buscan bien acá, porque son 176, en una parte de acá dice que Dios le castiga, o sea, lo disciplina para que él pueda buscarlo. Ahora no tengo tiempo por la cantidad de texto que tengo. Lo dejo ahí como tema para estudiarlo, ¿no? Así que se me pasó, lo siento. Pero hay una parte donde Dios le dice que le disciplinó, no me acuerdo, me lo acuerdo más de memoria, y eso lo hizo que él buscara de Dios. Entonces nos pueden servir de eso también a veces, ¿no? En el Salmo 32 vemos eso, como Dios castigó el pecado de ahí, podemos aprender de eso. Entonces, y podemos buscarlo a Dios. Debemos tener en cuenta que los salmistas en sí se preocupaban por que Dios estuviera cercano. O sea, estaba preocupado de que si Dios no estaba, o sea, mi alma está abatida, está triste, ¿por qué te alejas? Entonces, ¿qué podemos aprender de los salmos? Podemos aprender que si no te estás preocupando por si Dios está cerca, por no tener una comunión, es posible que te estés enfriando. Porque los salmistas en sí se preocupaban porque Dios estuviera cerca de ellos, si no se sentían bien, entonces ellos buscaban una comunión con su Padre, con Dios. Entonces los salmos nos enseñan a tener eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué son los salmos? En sí es una expresión, podríamos decir, de lo que hay dentro de nosotros. Es un espejo interior, o sea, y ese espejo interior en sí se va a manifestar por medio de la alabanza y las oraciones. Porque nosotros no sabemos cómo orar, pero Romanos 8:26 que dice que el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad a orar. Y el libro de los Salmos también nos enseña a orar. ¿Por qué? Porque hay muchas oraciones que son de intercesión para el pueblo de Dios. No solamente son oraciones para nosotros, sino que podemos orar por los hermanos, como Salmo 74, versículo 1, Salmo 80, donde Asaf dice que intercedía por el pueblo de Dios. Entonces los salmos también nos enseñan a orar. Hay una parte que es un poco complicada de explicarla, que son los salmos imprecatorios. Estos salmos en sí desean, vamos a decir vivamente, que Dios en sí le haga justicia, que le haga mal o un daño. En Salmo 137, versículo 9 dice, dichoso el que estrellare sus niños contra la peña. Es algo que ellos estén orando. Lo que sucede es que Babilonia, cuando ellos habían sido llevados presos, debemos tener un poco de la historia, el sufrimiento de estas personas, como ellos afligidos oraron de esta forma, ¿no? Para que Dios le pagara, le retribuyera. Así querían la ley del talón, ¿no? Ojo por ojo, quería que Dios les estuviera pagando eso, Debemos entender esto, que estas palabras en sí fueron expresadas, vamos a decir, en una dispensación cuando los judíos tenían sus sentimientos, querían venganza, ¿no? ¿Por qué? Porque querían que Dios les retribuyese lo mismo que ellos le habían hecho. Debemos entender que en estos tiempos que vivimos nosotros de gracia ahora, no debemos pagarle mal con mal. Dice, procurar estar en paz mientras no es posible, dicen los romanos 12:18, gracias, muy bien, se ve que estudió. Romanos 12:18 dice Carlos. Está ahí. Que eso también nos enseña que cuando los discípulos, o sea, una parte se quiere que oremos y descienda fuego del cielo, y que eso lo dijo hijo de Bornallo. Entonces vemos que
no es así, porque mismo Romanos 12, de 19 en adelante, dice que mía es la venganza, no pagué mal por mal, porque mía es la venganza. Y cuando hacemos esto, creamos un carbón encendido en la persona. Entonces, Cristo también nos enseña que debemos orar, perdonar, y también dice que debemos amar a nuestro prójimo. Amar, que puede entender en el griego, amar quiere decir no un enemigo, o sea, un enemigo busca hacerle el mal a una persona, que le sucedan cosas malas. Entonces nosotros no tenemos un deseo de un mal hacia una persona, no buscamos, quizás no le podemos hablar como nuestro hijo, nuestras esposas, pero ¿qué sucede? Pero no le deseamos un mal o que Dios le esté mandando algo, sino todo lo contrario. Debemos bendecirle, que Dios le esté iluminando la mente, ¿no? Para que los pueda tener, porque el mal en sí ya lo tienen. Si están alejados de Dios ya tienen un mal, ya tienen la ira de Dios sobre ellos, no es que vendrá. Dice Juan 3:36, ¿no? Que ya la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, qué mal más que ese que ya tienen, ¿no? Van camino al infierno. Entonces, hay salmos, no tenemos tiempo de profundizarnos sobre esto, pero también vamos a ver que hay salmos salmos mesiánicos, donde se habla de Cristo, que era el Mesías. En Salmo 2, no tengo tiempo de hablar todo eso en su profundidad, pero vamos a ver que se hablaba de su ungido, que quiere decir el Cristo. En Salmo 22 se habla cuando Cristo está en la cruz. En Salmo 16 vemos que se habla de la resurrección de Cristo. No olvidemos que todo esto este salmo era inspiración del Espíritu Santo, como dice Pedro, ¿no? Es algo bueno aclarar ahora de que aunque esta gente estaba escribiendo los salmos, no se daban cuenta de que sus vivencias que ellos estaban viviendo, sus dolores, el Espíritu Santo lo estaba usando para, vamos a decir, profetizar lo que iba a suceder con el Mesías. Ellos ni sabían lo que estaban escribiendo, quizás. Ellos no decían, estoy escribiendo un salmo en este momento, un salmo profético, lo que va a sucederle a Cristo. Ellos no tenían en cuenta esto. En sí el Espíritu Santo le inspiraba para que escriban estas cosas, pero ¿qué sucede? Que no sabían de que esto era, vamos a decir, era una profecía, porque eran vivencias de ellos, solo que eran guiados por el Espíritu Santo. En el Salmo 35 nos predice, o sea, de sus acusadores, que sería odiado sin causa. En Hebreos 10:7 nos hace referencia al Salmo 47:8, cuando Cristo vino al mundo, ¿no? Y lo que dijo que se aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y ahí vemos que se habla de su encarnación en el Salmo 47:8, que Hebreos 10:7 nos aclara un poco más, que nosotros tenemos más luz ahora. En el Salmo 35 vemos como que dice que Judas se lo había odiado sin causa y que lo iba a traicionar, en el Salmo 41, versículo 9. En el Salmo 69 se nos profetiza el vinagre en la cruz, cuando Cristo dijo que tengo sed. Entonces, ¿qué sucede? Como yo estaba explicando la otra vez, un rato, toda esta cosa, cuando yo leí, dije, uy, caramba, ¿cómo es posible que se cumpla todo esto? Porque, como siempre uso un ejemplo, es como en la Argentina, que es enorme, vos tengas toda la Argentina llena de moneda de $1 y quieras encontrar una moneda de 10 centavos en toda la Argentina, que es amplia. ¿Cómo harías? ¿Cuántas posibilidades hay de que pueda llegar a eso? Hay billones y billones y billones. ¿Cómo es posible que tantas profecías, estas son algunas, tantas profecías ya se han cumplido en Cristo? Al menos que sea Dios. Cuando yo pude entender esto, mi mente se abrió. ¿Por qué? Pude entender que no era un Dios que estaba quieto así nomás ahí, sino que es un Dios vivo, y Él cumple lo que va a... Esto no quiere decir que va a ser fácil. Si yo dijera lo que a mí me está costando esta prédica, y lo que me costó, no creo que no le voy a decir, pero a veces el enemigo se opone para que podamos hacer las cosas, y no es fácil, ¿no? A veces nos quedamos sin voz, a veces tenemos que volver a grabar la grabación de nuevo y nos quedamos sin un hilo de voz y se opone para que no subamos estas cosas. Pero ¿qué sucede? Que uno, cuando vos entendés de verdad lo que es Dios, cualquier cosa que vos puedas hacer, si haces sacrificio, no es siquiera un sacrificio de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Entonces, nosotros no nos podemos quejar de nada. Yo como puedo entender de todas estas cosas, se abrió mucho mi mente, ¿no? También hay salmos evangélicos,
como el Salmo 130, tenemos que es una oración, vamos a decir el Salmo 113, pero a mí me gustaría ver que habla que se perdona y sana los pecados. Que el Salmo 32, comparado con Romanos 4, el Salmo 32, Salmo 32, Romanos 4. ¿Por qué pensé que se puede evangelizar con los salmos? Porque Pablo no tenía Nuevo Testamento. Entonces, Salmo 32 dice así: la dicha del perdón, Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Si nos vamos a Romanos 4, que estuvimos viendo durante estos 2 años, en el versículo 6 en adelante, Pablo, vamos a decir, casi emula o muestra a David acá, diciendo así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Ve? Es lo mismo. Entonces podemos evangelizar con esto, porque podemos predicar a las personas que hay perdón de pecados en Cristo Jesús y que no se requiere obra, sino que la salvación es por gracia. Y podemos predicar con los salmos, mostrándole que Dios perdonó a este siervo. También podemos predicar que hasta los cristianos pecan, porque todavía no somos wesleyanianos, decimos que estamos completamente, que ahora no pecamos más. Tampoco somos liberales, diciendo que ahora podemos pecar, total la ley, estamos fuera. No, tenemos un equilibrio. Nosotros somos regenerados, pero ¿qué sucede? Que todavía este cuerpo está sujeto a pasiones y lucha en el espíritu, como dice Gálatas 5, 16, 17, contra la carne, se oponen. Entonces nosotros también pecamos, pero podemos mostrarle a aquellos que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Ahora nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Y ahí podemos predicarle el Evangelio. En el Salmo 51 también le podemos explicar que hay arrepentimiento cuando la persona ora, no una oración así mágica y Cristo, sino que mostrarle a la persona, como Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame de más de mi maldad, limpia de mi pecado. Y fíjate que dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre. Entonces la persona reconoce que es una pecadora, no dice: no, yo hago esta oración de entrega, sino la persona debe reconocer. ¿Y cómo va a reconocer si la persona no se la ha predicado o no ha visto? Entonces la persona debe entender, vemos que es por la mente, ¿no? Debe entender, reconocer, que la maldad ha sido formado. Y después dice que crea un corazón nuevo y limpio, que renueva su espíritu. ¿Y qué dice? Que dice que en el Salmo 51, 17 dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces vemos que Dios no desprecia eso. Podríamos hablar infinidades de cosas: Salmo 1, bienaventurado el hombre que no se sienta a escuchar los consejos de malos, y teníamos tantos salmos para hablar que no tengo el tiempo y no me alcanza para hablar. Pero vamos a hablar un poco de los salmos didácticos o los salmos, vamos a decir, doctrinales, aunque ya lo expliqué. Hay alguien muy conocido, no sé, C. Lewis, que dice que no sirve para doctrinar. Yo creo que en una parte tiene razón y en otra no, porque en fin no son doctrinales los salmos, pero hay principios bíblicos. Entonces creo que en parte tiene razón y en parte no. Debemos tener cuidado con leemos cosas decir que son conocidos, porque por ahí dice: lo dijo él. No, demos la escritura, no que lo dijo tal comentarista, lo dijo tal persona que hizo de Narnia. No, porque debemos tener en cuenta que es la escritura la que vemos ahí, como los de Bereano. Debemos ser Bereano y ver qué dice. Y en verdad tiene razón él en que los salmos no son doctrinales, pero sí creo que le faltó decir que los salmos sí tiene principios bíblicos que podemos aprender. Salmo 1 dice: bienaventurado la persona que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Qué? ¿No puedo aprender nada de eso? Sí, me enseña que si yo me siento a escuchar
hay ciertos pasos, me siento con él, escucho lo que él dice, hablo con él por teléfono, converso con él por cosas, dice la Biblia que a mí se me va a pegar su forma de hablar, yo voy a insultar, voy a hablar como él, si yo me siento a la silla a escuchar lo que dice la televisión, a mí se me va a pasar lo que él dice, entonces no voy a ser bienaventurado porque yo estuve escuchando cómo él habla. ¿Y qué sucede? Entonces, ¿hay cosas doctrinales? Sí. El Salmo 119:9 dice cómo el joven caminará, o sea, a ver un momento, Salmo 119, ¿eh? ¿Con qué? Ahí está, muy bien. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y ahí ya que lo dijiste, que gracias. Es con guardar su palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos formar el carácter? O sea, ir guardando su palabra, dice el Salmo. Entonces, ¿puede servirnos los salmos? Sí, hay principios que podemos aplicarlo. Bien, no todo. No vamos a estrellar los hijos de nuestro enemigo contra la pared. Entonces, debemos tener cuidado, un equilibrio en las cosas como si no, como decía el Salmo 139, versículo 7, ¿no? Que ellos oraban de esa forma, ¿no? Entonces debemos tener cuidado, pero también hay principios bíblicos que podemos aplicarlos en la vida. Nuestro catecismo bautista, que es que no estoy hablando de la confesión, sino catecismo bautista, que es el mismo, la misma vamos a decir, en el primer párrafo, que es también el mismo que aparece en la confesión básica catecismo de Westminster, es parecido, también otro catecismo bautista, que dice así: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios nos hizo para alabarlo a Él por lo que ha hecho Él en nuestra vida, ¿no? En Efesios 1:12 voy a leer del versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros lo que primero esperamos en Cristo. Entonces dice, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿para qué nos hizo Él? Según el designio de su voluntad. ¿Y para qué? ¿Para qué fin que nos creó? Para que seamos para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿para qué nos creó? Nosotros que nos creó para que le alabemos a nosotros, a Él, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Que Él nos creó para alabarlo, pero el hombre no quiere hacer esto, o sea, no quiere en sí alabarla. Sé que en el libro de Efesios también aparece una palabra que no la puedo encontrar, pero dice que somos poemas suyos, ahora aparece poema, no me acuerdo en el griego, en tiempo no lo tengo, pero aquellos que están más relacionados saben lo que estoy hablando, que somos como un poema que Dios nos hizo, ¿no? Ya lo voy a encontrar, lo dejo ahí en el tintero. Pero Dios nos hizo para que le alabemos. Y debemos alabarlo, adorarlo. ¿Y cómo podemos hacerlo eso? Eso lo podemos hacer cantándolo con gozo, o sea, recordándolo su misericordia, como nos salvó a nosotros, por las bendiciones que nos da. Si Dios te quiere sacar el aire, moriste. Si Dios te saca el agua o las cosas esenciales, debemos ser agradecidos por todo. Entonces debemos acudir a Él en pronto socorro, mostrando también cuando estamos inconformes con las cosas que nos hacen, incluso en la injusticia de los hombres, pero no pidiendo justicia, porque justicia sería que decirle que vayamos al infierno, pero sí que Dios juzgue rectamente, que Él que se encargue, ¿no? O sea, de las cosas. Como siempre digo, mi nombre es Daniel, que decir Dios es mi juez. Entonces yo siempre tengo en cuenta que Él es mi juez y yo no soy el juez. Entonces, ¿qué sucede? Sé que Él va a juzgar. Así que yo debo tener cuidado con omido a los demás, pero sí pedirle que él sea el juez, que Él considere, como decía David también, ¿no? Debemos tener cuidado también de eso, pero también debemos orar a Él, diciéndole que nos ayude en nuestras vidas. Debemos recordar todo lo que ha hecho en nuestro pasado, por eso nos sirve el Salmo. Debemos expresar en nuestra fe, o sea, por lo que ha hecho y lo que va a hacer, como dice Filipenses 1:6, que dice que la obra que empezó la va a terminar. ¿Qué sucede? ¿Por qué explico todo esto? Porque
el hombre en sí es egoísta y en sí busca alabarse a sí mismo. El hombre en sí no quiere reconocer a Dios. ¿Por qué no quiere reconocer a Dios cuando le hablamos de Él? Porque si le reconoce que hay un Dios altísimo, ¿qué va a tener que hacer Él? Él va a tener que sujetarse a Él y va a tener que adorarlo a Él y va a tener que reconocerle en todas sus áreas de su vida. Entonces no quiere, es preferible, no, sí, no quiero saber nada, porque si no tendría que reconocerlo, postrarse ante Él y glorificarlo. Pablo nos dice algo en Romanos 1:21 que dice así: porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Y el versículo 22 dice, diciéndose sabios se hicieron necios. Esto me parece que la saqué de la Biblia de 1909, creo, la nueva versión revisada. Por eso quizás está cambiada en algunas palabritas. Pero Pablo, ¿qué dice? Que habiéndolo reconocido a Dios, ni siquiera le quisieron glorificar. Pero ¿qué sucede cuando no le glorificás? O sea, no le agradeces en la oración, cuando comés, o cuando te levantás, o no pedís ayuda de Él cuando vas a tomar una decisión importante en tu vida. No lo tenés en cuenta, Dios. Encima, si yo tomo esta decisión en mi vida, ya está. No le pido que Él me guíe el paso que voy a dirigir en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? No lo tengo en cuenta, ¿qué pasa? No le glorifica a Dios en todas sus áreas de su vida, ¿qué pasa? Ni le dan gracias, dice, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón, o sea, de ellos, ¿qué pasa? Se endurece, dice, es entenebrecido. Pablo, cuando dice entenebrecido, quiere decir que las tinieblas toman su mente. Con el corazón, cardio, la palabra cardio, Pablo se refiere a la mente. Entonces quiere decir que su mente es tapada por una tiniebla. Entonces no pueden ver bien ello. Y eso es lo que pasa cuando nos agradecen a Dios por lo que Dios hace en su vida. Pero ¿qué sucede con los que en sí alaban a Dios? En sí aprendemos que no debemos considerarnos nosotros mismos, o sea, no ser narcisistas, a no ser el dueño de nuestras vidas, como dice a mi manera la canción esa, ¿no? Sino los que viven a su manera sabemos dónde van, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando invocamos el nombre de Dios para que nos esté ayudando en nuestra vida, nosotros estamos demostrando que en sí no somos capaces de dirigir ni siquiera un paso. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos, los cristianos, que dependemos de Él completamente. Y cuando le damos gracias por todo, o sea, lo que tenemos, tanto en abundancia como en escasez, entonces estamos reconociendo que todo lo tenemos por su gracia. Y no es ni siquiera por el trabajo que yo digo, trabajo de vigilancia, y gano tanto plata, gano que así yo tanto en lo bueno o en lo poco que gano, lo que Dios dijo, yo te quise dar esto, ¿me vas a alabar por lo que yo te he dado? ¿O me vas a alabar porque te doy mucho? Entonces, a mí, por lo menos mi situación, me enseña a alabarlo. Cuando yo vine acá a Mar del Plata, vine con un bolso. Ella me conoce mucho mi historia, y vine con un bolso y con un shortcito y nada más. Hoy, gracias a Dios, pude levantar una casa de material. Tenemos baño, tenemos mesa, tenemos silla, cocina, un sillón más o menos, tenemos cama, una computadora viejita con la que podemos subir la prédica que grabamos en el celular, ropa, vestimenta, tenemos comida, la necesaria que Dios nos da día a día. Nunca me hizo faltar un pan. En la mesa siempre tengo para todo lo necesario, hasta tengo agua para tomar, aire para respirar, y estoy contento con lo que Dios me ha dado. Así que yo siempre le agradezco todo lo que ha hecho Él. Y eso es lo que deben aprender mucho, a confiar en Dios, a agradecerlo. El libro de los Salmos nos enseña eso, a santificar su santo nombre, a reconocer lo que Él dice, ¿no? Hay una palabra, para ir terminando, que en el libro de los Salmos, o sea, en la Biblia de las Américas aparece en la mía, que dice Selah. Y hay que decir posiblemente pausa, crescendo interludio. Cuando aparece esa palabra, Selah quiere decir frenar, considerar, pensar. Y yo creo que es un momento bueno para pensar, reconocer, si de verdad estamos tomando en cuenta a Dios por lo que es, si somos agradecidos, ¿no? Más allá de lo que yo veo, me pone triste, ¿no? Que hablar de estas cosas, cuando hablé en principio de lo que pasaba con la música, muchos, sé que trae problemas y va a traer problemas, ¿no? Que muchos se levantan
hasta incluso gente mala si no fuera por mi esposa que tiene más conocimiento que yo, ella ha recuperado el canal, que muchos nos han bloqueado el canal, no sé cómo que se llama, que se dice hackear es la palabra correcta que me dice, hackear con su maldad, porque no le gusta que las predicas que subimos, ¿no? Ellos quieren que hable de otras cosas y creo que estas cosas también, a mí me costó, aquellos que no saben, que la grabación sin querer se borró por un error mío y ya llevo 3 horas predicando, porque la primera me costó 1 hora y media, ahora tengo sin voz porque yo la tuve que volver a grabar, ¿no? Y costó, quizás fue un error mío, pero tampoco quiero echarle la culpa a nadie, al enemigo, sino fue un error mío. Pero ¿qué sucede? Que a veces esas cosas cuestan y uno tiene que volver a hacer esfuerzo. Es la 3.ª hora que sigo hablando y ya sin voz, pero y más allá de eso, sé que muchos se van a oponer a esto cuando estén escuchando y van diciendo que somos fariseos, porque no, bueno. Pero yo creo que hablé lo justo, lo recto, lo que Dios manda y como Dios quiere que le adore. Así que vamos a cerrar y agradecerle a nuestro amado Padre porque nos ha permitido escuchar esto bueno, porque yo siempre digo que la repetición es la madre de la retención, así que hoy tuviste que escuchar 2 veces el mismo sermón porque se me lo borré sin querer, así que por algo Dios quiso que se borrara y quizás estaba probando. Así que, amado Padre, le agradecemos porque a usted le ha placido por 2.ª vez, ¿no? Que lo vuelva a predicar, lo hice con un corazón contento, porque al principio me dolió, pero después dije, así usted lo dijo y así usted lo quiso, y así que así se hizo de nuevo. Creemos que ahora lo dejo en sus manos, que usted sea para edificación de la persona. No lo hice para pelear ni decir que nosotros tenemos razón en esto, en aquello, porque en sí en cuenta no van a pelear conmigo, sino se están apoyando ante lo que usted manda en las escrituras, y sabemos que al fin y al cabo van a rendir cuenta con usted, lo que están haciendo dentro de la iglesia, y lo digo porque yo salí de ahí adentro y gracias a usted me libró. Le pido que una bendición por los hermanos que se llaman Angie y Pablo, que son también de la Argentina, que son de la provincia de Chubut, que se van a ir a congregarnos con el pastor que está en Bahía Blanca, si me equivoco, ¿no? Nombre no me acuerdo el nombre, ¿eh? No tiene otro nombre, yo lo tengo acá, porque hay 4 iglesias que están acá que tenemos, que pertenecen ahí. O sea, si alguno se quiere congregar, lo voy a nombrar ahora. El pastor de ahí, donde van a ir los hermanos que se llaman Angie y Pablo, ¿no? Que ellos tienen un blog que se llama en Facebook Tiempos Peligrosos. El pastor de donde está ahí en Bahía Blanca, si uno quiere ir, yo lo conozco así nada más, no he hablado muy bien con él, pero se llama Víctor Peralta, y ellos van a ir a congregarse con él, así que también y otras 3 iglesias más que hay acá en Argentina, que son bautistas reformadas, que está creciendo de a poco, pero tratamos de mantener. Por eso le pido, Padre, que usted lo esté guiando a ellos, que lo esté cuidando a ellos, que siempre hagan todo con sabiduría, no atacando ni burlándose, sino que lo hagan con espíritu de mansedumbre, tanto como nosotros, pero también exponiendo la verdad, los errores que hay, sin atacar, porque ese que debemos hacer con espíritu de mansedumbre, quizás usted le quite el enlace por el cual Satanás le tiene preso. Así que le pido para que lo hagamos con sabiduría, con inteligencia. También le pido por esta iglesia, por mi esposa, y le pido una bendición para aquellos que nos aborrecen, por aquellos que nos odian y que nos injurian y hablan mal de nosotros. Nosotros le pedimos que usted le esté bendiciendo a ellos. No le pido ninguna oración imprecatoria ni nada, sino todo lo contrario, que usted le abra los ojos y que usted esté derramando de la gracia sobre ellos. Gracias, Padre, como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata. Amén. Amén.